en el libro de Génesis. Vamos a buscar en Génesis. Génesis 5. Génesis 5, 21. Génesis 5, 21. Todo el que pueda, según lo vayan consiguiendo, pónganse de pie, se lo voy a agradecer. Vamos a leer el 20. Fueron los días, todos los días de Jared, 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció. Vivió, vamos a seguir leyendo porque quiero que vean que eran familia los dos hombres que vamos a hablar en esta mañana. Vivió Matusalén 886 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Mi Señor, tu palabra es viva y eficaz y más importante que toda espada de dos filos, Señor. Te pedimos que en esta hora, Espíritu Santo de Dios, nos ayudes, Padre, a hablar tu palabra, Señor. Señor, que no hay nada más serio que hablar tu palabra y hablar de tu palabra, Señor. Señor, que tú, Señor, me esconda detrás de tu cruz, Señor. Y Padre, como siempre digo, que la gloria te la lleves tú, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Continúa hablándonos, Señor, en esta mañana como tú siempre lo haces, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Verdad? El caminar con Dios no significa que solamente conocerlo a Él, ¿verdad? No es. Cuando yo camino con alguien, tenemos que estar de acuerdo los dos para poder llegar al sitio donde vamos. Hace poco estuvimos caminando, evangelizando, y fuimos un grupo. Tuvimos que ir hacia un lugar y otros hacia otro, pero todos íbamos con el mismo fin. Si nosotros caminamos, nuestro caminar con Dios, hermano, debería ser con devoción a Él. Debemos vivir y caminar como Él anduvo, hermano. Hay ejemplos, ¿verdad? Los dos hombres, uno era Enoc y el otro fue Noé. Dos hombres que caminaron con Dios. Y cuando Noé caminó con Dios y vivió para Dios, él solo estaba por Dios y caminaba por Dios, porque a todos los demás no le interesaba caminar por Dios. Es fácil caminar con Dios cuando las religiones están de moda. Pero caminar con Dios y vivir para Dios cuando nadie más está por Dios, cuando nadie más camina con Dios, porque debemos
concentrarnos en lo que el Señor tiene para nosotros. La iglesia de Jesucristo, cumpliendo con toda la justicia de Dios, déjeme decirle, puede ser columna y baluarte de verdad. Digo iglesia, iglesia soy yo. Esto es el templo. Debemos caminar con Dios dentro y fuera del templo. Debemos vivir como Dios quiere que vivamos, dentro y fuera del templo. Porque en el templo es fácil ser cristiano. Pero ¿cómo estamos caminando con Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Debemos estar viviendo separados para Dios? El mayor propósito de la iglesia que soy yo, en la tierra es traerle gloria al nombre del Señor. Y la única forma en que podemos traerle gloria al nombre de Dios es guardando todo lo que Él ha dicho que hagamos. Y haciendo todo lo que Él nos ha dicho en su palabra. No por lo que lo diga el pastor o lo que lo diga yo, sino lo que dice el Señor en su palabra. Debemos caminar con Dios y vamos a ver, alguien que me lo busque, Primera de Pedro 4:11, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Necesitamos ser cristianos que tengamos devoción a Dios o que caminemos con Dios como Dios quiere que caminemos, hermano. Debemos vivir una vida que glorifica a Dios en todo lo que hagamos. Que no vivamos nosotros para glorificarnos a nosotros. Que diga como dijo Pablo. ¿Cómo dijo Pablo? Sí, hermano. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea ¿Para que qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Debemos de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Debemos caminar como Él caminó, como Él anduvo. Debemos ser ejemplos, que nuestro mayor ejemplo sea Jesucristo. Vivimos en un mundo, vivimos en un cristianismo tan y tan, perdónenme hermanos, vivimos en un cristianismo tan y tan light y tan suave, hermano. Que es fácil ser cristiano en estos tiempos. Porque no caminamos y no vivimos como Dios quiere que vivamos. Debemos tener una devoción por el Señor, hermano, que caminemos como Dios quiere que caminemos. Dice la palabra del Señor en Amós, que dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Debemos estar de acuerdo con Dios en todo. Por eso debemos caminar como Él quiere que caminemos, hermano. No debemos vivir con un pie aquí, un pie acá, caminar porque no podemos caminar así. ¿Cómo debemos caminar derechito? Porque no podemos caminar de esta manera, ¿verdad? Debemos tener una devoción por Dios. Debemos caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Que nuestro mayor ejemplo, como siempre le digo, que sea el Señor Jesucristo. Que nuestro ejemplo sea el Dios del cielo, hermano. Que no buscamos ejemplo en ninguna otra cosa. Muchas veces decimos, pero el pastor o el copastor o los ancianos o los maestros. No, vamos a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Venga, venga, venga. Necesitamos, hermano. Necesitamos vivir una vida que glorifique a Dios en todo lo que hagamos, hermano. Que no vivamos para agradarnos a nosotros mismos. Que vivamos para agradar a Dios. Que nosotros, que nos vean por ahí caminando y caminemos como es un cristiano, como debe vivir, como debe caminar un cristiano. Muchas veces no se nos ve, dicen, ese no es cristiano, porque caminamos así. Hermano, ¿cómo está nuestro caminar con Dios? Debemos caminar y debemos vivir conforme a las Escrituras, conforme que estos hombres
sean ejemplos para nosotros. Pero no, cogemos la Biblia y no, esto es lo que me conviene a mí, esto no, vamos a desecharlo porque esto me corrige, esto me instruye, esto me amonesta, y muchas veces nos molestamos también. Antes alguien puso y compartió algo y yo lo vi interesante. Puso que no quieres ir a la iglesia y no queremos ir a la iglesia, no queremos, pero cuando tenemos un problema o está temblando, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Como digo ahorita, cuando todo está bien, Señor, no podemos caminar, pero cuando se nos aprietan las cosas, ¿cómo debemos vivir nosotros? Necesitamos ser cristianos que caminemos con Dios en todo momento. Amén, amén. Que vivamos, ¿qué dice Colosenses 3.2? Alguien que me lo busque. Colosenses 3.2. ¿Cómo es que dice? Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, la palabra nos sigue confirmando que debemos vivir para agradar a Dios y que poner la confianza solamente en Jesús, y debemos caminar con Dios, caminar para Dios, hermano. Vamos a ver evidencias de lo que es caminar con Dios. El primer hombre, según lo que vimos en Génesis, que caminó con Dios, que vivió con Dios y no experimentó la muerte. Bueno, ¿verdad? Qué cosa maravillosa. Usted se ha puesto a pensar de que Dios me lleve y cuando Él venga a arrebatar su iglesia, sí vamos a ser nosotros. El Señor nos va a llevar y vamos a ser transformados. Eso va a ser algo maravilloso. Amén, amén. Los que estamos vivos, los que han muerto, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros, eso va a ser algo maravilloso, que el Señor nos venga y nos fuimos con Él. Pero hay que vivir conforme a su palabra, hermano. Yo creo en la salvo, siempre salvo, pero yo también, la Biblia me enseña que debemos vivir una vida en santidad, agradable a Dios, hermano. Amén. Una vida que glorifica a Dios, hermano, en todo lo que hagamos, en nuestro caminar sea con Dios, hermano. Que la gente me vea y vean a Cristo reflejado en mí. ¿Están viendo? ¿Nos están viendo? ¿Están viendo a Cristo reflejado en nosotros, hermano? Muchas veces no queremos caminar con Dios porque vivimos una vida que no glorifica a Dios. Ay, perdón. ¿Sí pasa? Vivimos, dije. No que vivimos. No nos atrevemos a hablarle a nadie de Dios porque nuestro caminar con Dios no es el correcto. Que vean a Cristo reflejado en nosotros, hermano. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. Que vean a Jesucristo reflejado en nosotros, de que nuestra vida sea caminar con Dios. El caminar con Dios es tener a Dios siempre delante de nosotros. Ayer yo iba a caminar, iba para casa del pastor por la noche. Iba con mi niño y él llevaba un flashlight. Y él me ponía a mí al frente porque sabía que yo lo podía defender de cualquier peligro. Él no me llevaba atrás porque sabía que papá le podía defender de cualquier peligro. En una yo le dije, Natán, él tiene un flashlight, mira por abajo del puente, y yo por ahí pasaba. Y él no se atrevió. Se quedó atrás. Que nosotros hagamos lo mismo, que caminemos con Dios, que pongamos a Dios al frente de nosotros. Amén. No que lo tengamos atrás, hermano. Que vivamos con Dios y caminemos con Él, hermano.
todos los días de nuestra vida, que no caminemos un solo día, ni una sola hora, ni solamente los domingos en la mañana y los domingos en la noche. Debemos tener a Dios al frente de nosotros. Debemos poner a Dios primero que a todo. Pero nosotros somos al revés. Ponemos primero todo y después a Dios. Caminamos, ¿verdad? Tener a Dios es ocuparse de agradar a Dios en todas las cosas y en nada ofenderle. Yo no ofendo a Dios. Si no vivimos conforme a su palabra, hermano, si no vivimos conforme a lo que Él dice, no estamos caminando con Dios. El gozo de Enoc, ¿verdad? Era vivir para Dios y caminar con Él. Era el gozo de su vida. ¿Está siendo el gozo de nuestra vida caminar con Dios? ¿Cómo estamos caminando nosotros con el Señor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Que está reflejando nuestra vida, nuestro caminar a Dios? Digo en todo, hermano. No solamente es venir a la iglesia. ¿Cómo estamos tratando? Hermano, esto llegó ahora, no estaba apuntado, llegó express. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos tratando nosotros a nuestras esposas? Las esposas, los que tienen las esposas, a los esposos, a los niños. ¿Cómo estamos nosotros tratando a los hijos? ¿Cómo está nuestro caminar? Ahí refleja cómo nosotros vivimos, cómo caminamos nosotros, si caminamos con Dios o no vivimos con Dios. Porque es fácil ser, como le digo ahorita, ser cristiano en la iglesia. Y en la iglesia mi hijo me ve a mí, él está mirándome desde allí bien atento. Y él me está mirando y diga, mi papá en la iglesia es una cosa, pero en mi casa es otra. En la iglesia mi papá camina con Dios, pero en mi casa no camina con Dios, camina con... El Señor lo reprenda. Déjeme decirle algo, hermano. Se lo voy a adelantar, después se lo voy a repetir. Si yo vivo una vida glorificando a Dios y caminando con Dios, mis generaciones van a ver y van a seguir mi ejemplo. Puede ser, ¿verdad? La mayoría de las veces que mis descendientes sigan mi ejemplo. Pero si yo no camino con Dios y no vivo una vida que glorifica a Dios, mis hijos y mi familia van a ser igual. Ahí vimos en este libro de Génesis que Enoc era familiar de Noé, que fue el otro hombre que caminó con Dios. Él no lo vio porque antes de que naciera Noé, Enoc murió, o el Señor se lo llevó, ¿verdad? Se lo llevó. Pero sus generaciones, él había sembrado esa semilla y sus generaciones siguieron con lo mismo. Que mis descendientes y mis hijos, mis nietos, mis bisnietos puedan seguir un legado, que vivan conforme a las Escrituras, que vivan y que caminen solamente para agradar al Dios del cielo. Y eso necesitamos nosotros, hermano. Que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos, que mis generaciones caminen con Dios. La palabra, ¿verdad? Caminar implica una relación firme y progresiva. No es solamente un conocimiento
casual. Seguir a Cristo no significa una unión externa y cómoda. El Señor Jesús le dijo a aquellos hombres: Señor, te seguiré, pero déjame que el primero le puso condiciones. Así estamos nosotros haciendo con el Señor. Le ponemos las condiciones que nosotros queremos para seguir a Jesús. Pero el Señor tiene respuesta a todas esas condiciones que nosotros le ponemos. Señor, te seguiré, pero déjame primero hacer un buen capital. No es malo tener dinero. Señor, te voy a seguir, pero déjame primero trabajar bien duro para tener una buena casa. No es malo. Lo malo es que ponemos esas cosas primero que a Dios. Que nosotros necesitamos caminar y vivir conforme a la palabra del Señor. Y creemos y decimos y recitamos muchos versos, pero no primero. Señor, voy a trabajar bien duro para tener el capital. Y después decimos: mi Dios pues suplirá todo lo que falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero le ponemos condiciones a Dios. Y queremos que cuando tenemos problemas, tenemos algún problema: Señor, estoy aquí, auxilio, ayúdame, Padre. Vamos a vivir y a caminar con Dios. Seguir a Cristo no significa ver una unión exterior y cómoda. Y no es solamente recibir sus bendiciones. El que quiera seguir, ¿qué dice la palabra? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fue fácil. El Señor no dice que ha sido fácil. Pero el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. No es de un momento, sino todos los días de nuestra vida. Y sígame. Necesitamos vivir y caminar con Dios. Amén, amén. Nuestro caminar con Dios, se lo adelanté, ¿verdad? Y se lo iba a repetir. No es una obra que perdura. O sea, nuestro caminar con Dios es una obra que perdura para toda la vida. Porque decimos, y la Biblia nos dice, ahorita decían, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. La palabra lo dice: eterna, eterna. Es caminar con Dios. Es una obra que perdura para toda la vida. No es un trabajo de un día, ni de una hora, ni de minutos, sino es caminar conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que el Señor quiere que hagamos a través de su palabra. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:5. Alguien que me lo busque. 11:5 y 6. Hebreos 11:5 y 6. Use 5 al 6. Sí. No se favor, hermano. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de todos los que le buscan. Tuvo una vida que agradó a Dios. Nuestra vida está agradando a Dios. Estamos agradando a Dios
con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestro caminar. Como le digo ahorita, en todo lo que hagamos, hermano, debemos agradar a Dios. Amén, Que amén. sea nuestro mayor anhelo de vivir conforme a la palabra. Amén. Conforme a lo que dice el Señor en su palabra. Ahorita la hermana me decía, ¿verdad? Le comenté, una hermana me decía que también es bonito. Es una combinación. La oración y la palabra, no hay otra cosa. Para poder caminar con Dios, para poder vivir una vida que glorifica a Dios. Cuando nosotros vamos compramos un televisor nuevo, vamos para poder montarlo, para poder trabajar con él, vamos a las instrucciones. Para nosotros caminar con Dios, tenemos que buscar el manual de instrucciones, que es la palabra del Señor. Para que trabaje y funcione bien, vamos al manual. Vamos si está funcionando bien. Si son como muchas veces yo le digo, yo esto me lo sé, y botamos las instrucciones, y después nos pasa algo y decimos, ¿pero qué nos pasó esto? ¿Por qué? Porque no seguimos las instrucciones, hermano. No nos estamos dejando dirigir por el manual. Muchas cosas, algunas cosas que nos pasan, hermano, algunas, es porque somos desobedientes a la voz de Dios. Desobedientes y no buscamos el manual de instrucciones que Dios ha dejado para usted y para mí. Ese manual que lo podemos buscar en todo momento y siempre nos va a dar las instrucciones que necesitamos. Instrucciones de cómo tratar y cómo vivir. ¿Cómo andar? Como le dije ahorita, cómo criar a nuestros hijos. ¿No hay un manual? Sí, hay uno, míralo aquí. Este es el mejor manual de cómo criar a nuestros hijos. Amén. El mejor manual de cómo ser mejor esposo o esposa. Como le dije a aquel señor, este manual es mejor que cualquier medicamento. Este analgésico no tiene efectos secundarios. Amén. Necesitamos vivir conforme a su palabra. Pero antes que Noé, ¿verdad?, fue expuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. ¿Estamos agradando a Dios en todo lo que hacemos? ¿Estamos agradando a Dios en todo lo que hacemos, hermano? Antier, hace unos días, mi esposa decía, yo tengo que reponer unas horas porque yo he estado cocinando, fregando, mapeando y he sido poco productivo en el trabajo y no he cumplido con las horas que requieren, y eso es robarle a Dios. Eso es robar. Nuestro caminar con Dios está ¿cómo? ¿Cómo vivimos nosotros? Aún hasta en eso ya me decía, yo tengo que cumplir con mis 8 horas, aunque no me estén viendo, porque hay uno que me ve. Hay uno que me ve. Y es el Dios del cielo. Muchas veces hacemos las cosas porque no nos están viendo. En el trabajo, el jefe mío no me vela. Gracias a Dios por eso. Pero si nos cogemos y tenemos que rendir 8 horas de trabajo, como cristianos, como siervos del Señor, nos sentamos 4 porque el jefe no nos está viendo.
necesitamos ser cristianos con devoción a Dios. Amén. Necesitamos vivir separados de Dios. Hasta en eso, hermano. Una vez, un tiempo, yo le dije a un muchacho una cosa y él me dijo, estoy hablando mucho tiempo, empezando yo en el evangelio. Y le dije, pero, me dijo, ¿y eso que tú eres cristiano? Y yo dije, wow. Para que usted vea, hermano, que la gente está mirando, están observando, que vean a Cristo reflejado en nosotros. ¿Están viendo a Jesucristo reflejado en nosotros, hermano? ¿O estamos caminando como nos da o como nos parece? Porque como necesitamos caminar con Dios. Vimos ahí en Génesis 5, 21 al 31 que leímos, ¿verdad? Que Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Y Matusalén era hijo de Enoc. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo camino y vivo una vida que glorifica a Dios, es posible que mis generaciones también lo hagan. Lo voy a repetir porque no me escucharon. Quiero decir, ¿verdad? Que si yo vivo o camino con Dios y vivo una vida que glorifica a Dios, es posible que mis generaciones también lo hagan. ¿Por qué? Porque están viendo a Cristo reflejado en nosotros. Si vivimos conforme a las corrientes de este mundo, ¿cómo van a caminar y cómo van a vivir nuestros hijos o nuestros descendientes? ¿Cómo nuestras generaciones? ¿Cómo van a vivir? Déjeme decirle algo, es enseñándole cosas buenas y muchas veces las cositas malas las dicen y las hacen, hermano. No, porque, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Sí, se hace. Necesitamos ser cristianos que caminemos conforme a las Escrituras. Pero no halló gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Él buscaba el favor de Dios y no el de los hombres. Que este sea nuestro mayor anhelo y deseo en enfocarnos para que podamos hallar gracia ante los ojos de Dios. El afán constante era hacer la voluntad de Dios. Así está haciendo, ¿cómo está haciendo? Ay, Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Estamos viviendo conforme a su palabra. Es fácil, ¿verdad? Como le digo ahorita, ser religioso cuando la religión está de moda. Pero mostrar una fe y una resolución firme, nadar en contra de la corriente, estar por Dios cuando nadie más lo está. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Lucas. Con esto terminamos. Libro de Lucas 9. ...57 al 62. Dice la palabra del Señor, pueden quedarse sentados. Yendo uno, le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar
la cabeza y dijo al otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo el otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Necesitamos dejarlo todo para seguir a Cristo. Necesitamos dejarlo todo para caminar con Dios como Él quiere que nosotros caminemos. No, pero el copastor está diciendo que es mi casa. No estoy diciendo eso. Usted sabe a lo que me refiero. Que debemos vivir primero, necesitamos tener una vida que glorifique a Dios. Necesitamos ser cristianos con devoción a Dios. Primero a Dios. Y después todo lo demás. Que pongamos a Dios en el primer lugar. Que Dios sea nuestro mayor anhelo, hermano. Y vamos a vivir una vida que glorifica a Dios en todo. Necesitamos, hermano. Necesitamos glorificar a Dios. Que el Cristo sea reflejado en nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, Dios, que tú, Señor, hagas la obra como la tienes que hacer. Señor, te pedimos, como dije al principio, que la gloria te la lleves tú, Señor. Aquí yo no quiero gloria, Señor. Yo quiero que tu nombre sea glorificado, Señor, en toda la tierra, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Dios, porque nos has hablado nuevamente, Señor. Nos has hablado. Gracias, Dios. Te pedimos, Señor, y si hay alguien en esta mañana que no camina contigo como debe caminar, que no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, que tú toques corazón, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús.